Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada. A esta segunda jornada del primer Congreso de Misterio de Cabezón. Para los que estuvisteis ayer, le hemos cambiado las pilas al micro y como veis falla, así que posiblemente no sea de las pilas. Daros las gracias por asistir a esta segunda jornada y vamos a empezar ya directamente con la presentación de la primera conferencia. Cuando nos planteamos hacer el congreso, el tema del Reiki nos surgió porque nosotros como grupo de investigación trabajamos con nuestra base de todos los aparatos que tenemos, que es la energía. Entonces, como el Reiki trata de las energías, dijimos que teníamos que tener una conferencia. Entonces, gracias a Patri, que está por ahí sentada, me puso en contacto con Laura, le presentamos el proyecto y muy amablemente aceptó. Así que, sin más, os digo un par de datos de Laura. Va a ser una presentación breve. Laura Pablos Barbería, cofundadora de la Asociación de Terapias Alternativas Ergon 3, comienza su formación en meditación y Reiki hace 10 años. Durante todo este tiempo ha seguido formándose como terapeuta en distintas disciplinas. Compagina su trabajo con la divulgación del Reiki y meditación por medio de terapias, talleres, charlas como esta, tanto para adultos como para niños. Así que, así sin más, un fuerte aplauso para Laura. Como ya habréis averiguado, vengo a hablaros de Reiki. No hace falta que os lo vuelva a repetir. Quiero agradecer lo primero que estáis todos aquí, que es impresionante, de verdad estoy súper contenta porque hay mogollón de gente. Aunque no hayáis venido todos a verme a mí, muchas gracias. Quiero agradeceros también que vais a estar súper atentos durante toda la charla, lo sé. Y quiero agradeceros sobre todo que me vais a dar un fuertísimo aplauso cuando termine. Ya os lo voy agradeciendo todo esto de antemano. La verdad es que esta charla se me presenta un poco como un reto porque en principio está enclavada en un congreso de misterio, como sabéis, y para mí el Reiki ha llegado un momento en que, aunque tiene muchos misterios de los que vamos a hablar, no me parece ya tan misterioso. Luego vais entendiendo y lo iréis entendiendo por qué. Por otra parte, porque sé que a lo mejor hay muchas personas aquí que no saben nada de Reiki, no han oído hablar nunca de ello. Habrá otra gente que sepa un poco, habrá gente que incluso se haya dado alguna sesión de Reiki, y porque conozco varias caras, sé que hay varios reikianos aquí, que es como llamo yo a la gente que ya está de alguna manera iniciada. Antes de comenzar con todo el mogollón, por decirlo de alguna manera, me gustaría explicaros o compartir con vosotros más bien por qué Reiki llegó a mi vida y por qué sigue en ella. Y todo tiene que ver con mi trabajo, con el trabajo en el que ficho todos los días, el que me da de comer y paga la hipoteca. Le tengo que agradecer muchas cosas, aparte de lo del comer y la hipoteca. Le tengo que agradecer todo lo que me enseña cada día sobre mí misma y sobre todo que es una fuente de estrés y malestar general maravillosa. En un momento determinado, esa fuente de estrés y malestar general se convierte en una situación emocional que de alguna manera para mí era insostenible. Y tengo que buscar algo no tan común, o otra cosa. Y entonces buscando me encuentro primero con meditación y casi a la vez con Reiki, que en ese momento pues, me ayudaron a hacer un parón, a sentarme, a mirar alrededor, a reivindicar la pausa, que creo que deberíamos reivindicarla todos y cada uno de nosotros, pero no solamente cuando estamos en un estado emocional bajo, sino de vez en cuando, todos los días, un rato. Es absolutamente necesario. Yo estoy por acostarme el cuello a que muchos de vosotros aquí vais a estar oyéndome mientras estáis pensando en la charla siguiente o en lo que vais a cenar. Y el mayor problema no es ese, ¿eh? El mayor problema es que cuando estéis cenando os vais a estar comiendo el pollo mientras recordáis lo que os estaba diciendo yo. Con lo cual, ni pollo ni charla. Vais a estar viviendo todo el rato en un tiempo que no os corresponde. Vais a estar perdiéndose el momento. Esa pausa de la que os hablo habla de eso,
de vivir ese momento, de pararte, de sentarte, de pensar. Y ahora que además os he hecho sentir un poco culpables cuando se os vaya la cabeza al pollo, ahora es cuando os meto todo el mogollón. Bueno, lo primero que os voy a comentar es que si quisiera hablar de todo Reiki, necesitaría, no sé, 3 congresos. Entonces voy a intentar hacer como un resumen de lo que a mí me parece más importante y hablaros en concreto de muchas cosas que creo que se hablan poco, ¿vale? Cuando tú te acercas a Reiki por primera vez, lo primero que te van a enseñar, como es lógico en todas las disciplinas, es de qué se trata, la definición, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es Reiki? La mayoría de todos nosotros, cuando pensamos en Reiki, tanto los que llevan más tiempo como los que llevan menos, como los que no llevan nada, porque es la primera vez que lo oyen, si tienen una vaga idea de lo que se trata, van a tener en la cabeza palabras como terapia, sanación, energía. Muy bien. Muy incorrecto. Muy, pero que muy incorrecto. Porque Reiki puede que sea terapia, puede que sea sanación, puede que sea energía. Puede. Vamos a ver por qué os digo solamente puede. Reiki lo primero viene de una palabra japonesa, o un símbolo más bien. Es una palabra occidentalizada con referencia a un símbolo, que como símbolo no se puede leer como una palabra, porque un símbolo cuenta una historia. Por lo tanto hay que leerlo contando esa historia. Ese símbolo japonés está a su vez compuesto por otros 2 símbolos, o para más exactitud, 2 ideogramas de escritura kanji, que significan lo siguiente. Por una parte tendríamos Ki, que es lo más conocido por todos, que es la última parte de la palabra Reiki, que significa energía vital, la energía que todos tenemos para estar aquí, la energía que tengo yo para hablaros por el micrófono, que si sé que hay micrófono me preparo una canción, me juro. Y por otra parte, el ideograma Rei, que significa energía universal. La energía universal y armoniosa que está en todas partes. Por lo tanto, Reiki, de manera literal, sería algo así como la energía universal que atraviesa mi energía vital. Algo así. ¿Y a quién? ¿A qué atraviesa? A todo. Atraviesa absolutamente a todo. Por lo tanto, esa definición de terapia de sanación se me queda un poco coja, se me queda un poco vaga. Os voy a dar una definición que os puede parecer un pelín más enrevesada, pero que para mi entender es bastante más correcta. Entonces, según esa definición, Reiki sería la capacidad de canalizar la energía universal o armoniosa hacia mí y hacia los otros. Y ya dentro de esta definición estamos englobando la que teníamos de manera literal, que os recuerdo que era la energía universal que atraviesa mi energía vital. Cuando yo me convierto en un canal, cuando yo canalizo la energía universal, estoy permitiendo que esa energía universal me atraviese la energía vital y encima a través de mis manos atraviesa a los otros. Vaya susto. Ya tenemos las 2 cosas englobadas, ¿de acuerdo? Ya tenemos la definición. Decir solamente que Reiki es una terapia de sanación es como decir, no sé, que los gatos arañan. Sí. Y se suben por las paredes y se comen el pavo y el jamón york como si fuera gratis. Lo sé porque tengo 2. Pero no define al gato el hecho de que arañe. Es un aspecto del gato. De hecho, tú no buscas gato en el diccionario y pones ser que araña. Punto. De igual manera, decir que Reiki es una terapia de sanación no es decir nada. De hecho, si profundizamos un poco más, es el aspecto menos importante de todos. Y ahora que ya hemos definido que terapia de sanación es el aspecto menos importante de Reiki, quiero que esto se os meta en la cabeza a fuego, vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Vais a cerrar todos los ojos, los que no queréis no los cerréis, vais a cerrar todos los ojos. Porque quiero... Venga, hombre, cerrad los ojos que no os voy a hacer nada, os lo prometo.
que el de al lado nos mira, que solo me río yo, venga, va, cerrad los ojos. Quiero que en vuestra pantalla mental que estáis viendo ahora, dibujéis, y si no sabéis dibujar, da lo mismo, busquéis una imagen de un iceberg. El típico iceberg este súper bonito que está en mitad del mar, que es enorme. La parte de arriba del iceberg que veis es la que sobresale del agua y como sabéis es la más pequeñita, lo estáis viendo. Si ese iceberg representara Reiki, esa parte serían las terapias. Y la parte de abajo, la parte que está por debajo del agua, que como todos estáis viendo ahora mismo también es la más grande, representaría todo lo demás. Para esa parte hay que profundizar. Ya podéis abrir los ojos que os dormís, que estamos en la hora de la siesta y es complicado. Bueno, ahora ya tenemos todos en nuestra imagen mental el iceberg de Reiki. Y sabemos cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Como bien he dicho antes, aquí hay personas que no saben nada de Reiki, personas que saben mucho, personas que saben un poco. Y de igual manera habrá personas que les interese más saber solamente sobre la parte de arriba y gente que le interese más saber sobre la parte de abajo. Vamos a hablar primero de esa parte de arriba, de las terapias. ¿Qué tendría que responderos para hablaros de las terapias? Tendría que responderos en qué consiste una terapia de Reiki, cuál es la naturaleza de esa energía que se canaliza a través de las manos, qué tiene que hacer el paciente cuando llega a una terapia de Reiki, qué tipo de patologías, enfermedades, etc. puede solucionar con Reiki. Vamos, que cada una de esas preguntas me llevaría, pues otra vez, un montón de tiempo. Así que de verdad voy a otra vez intentar condensarlo bastante todo. Cuando tú llegas a darte una terapia o una sesión de Reiki, por desgracia ni enciendes un fuego, ni sacrificas una cabra en cuarto menguante, ni te tienes que despelotar, ni nada, ya lo siento, que hay alguno que se decepcione, pero no hace falta, ¿de acuerdo? Simplemente te vas a tumbar en una camilla, en un futón, cosa que se va a decidir en función de la comodidad tanto del terapeuta, y el terapeuta te va a ir poniendo las manos sobre unas partes del cuerpo mientras canaliza energía. Es más, puede que ni que te toque, porque hay gente que le gusta dar las sesiones de Reiki sin tocar. Yo soy muy tocona. A mí me gusta poner la mano encima. No te voy a poner la mano encima, pero te voy a poner la mano encima. ¿Vale? ¿Qué pasa después durante la sesión de Reiki? De lo que puedes estar completamente convencido es que te vas a marchar con un nivel de relajación con el que no habías llegado. Eso es lo primero. Y lo más importante. Eso ya te lo llevas tú para ti, para tu casa. Cuando hablábamos de qué naturaleza tiene esa energía que canalizas con las manos, bueno, pues se supone que es energía universal. Se supone que es una energía inteligente. No es dirigida por el terapeuta. De hecho, el terapeuta no pone ninguna intención. Reiki va donde más se necesite. Con referencias, si hay, porque me lo han preguntado muchas veces, si hay alguna teoría científica que explique el funcionamiento de esa energía en el organismo. Pues si soy sincera, no la hay. No hay ninguna teoría científica que explique por completo cómo funciona Reiki. Ninguna. Quien os diga lo contrario os miente. Hay teorías científicas que podrían ser la base en un futuro de una cierta explicación hacia las terapias de sanación energética, hacia cómo funcionan o cómo se piensa que funcionan. Pero una teoría científica que explique completamente Reiki no existe. Existen ensayos clínicos que hablan de resultados y existen estudios científicos que hablan de resultados, de que no hay un efecto placebo, porque las terapias de las que hablo valen también para los animales, para las plantas. Pero no hay, vuelvo a repetir, una teoría científica que lo explique todo. Aún así, como yo sé que puede que haya mucho Santo Tomás, yo de hecho antes era muy Santo Tomás, si no lo veo no lo creo, voy a intentar con mis palabras explicaros la teoría científica que más se acerca, o que podría ser la base, como comentaba antes,
en un futuro de esa explicación de la sanación con terapias energéticas. A ver, todos sabéis o deberíais saber que los tejidos y los órganos se comunican por corrientes eléctricas. Todo nuestro organismo se comunica a través de una corriente eléctrica. Todo conductor por el que pasa una corriente eléctrica también deberíamos saber que a su alrededor genera un campo magnético. Y esos campos magnéticos tienen una frecuencia determinada. Y esas frecuencias son medibles. Se ha medido la frecuencia del campo magnético sano del corazón, del pulmón, de la rodilla, del tejido muscular. ¿Vale? Es un campo magnético que se ha medido y que tiene una frecuencia sana. ¿Qué pasa para que esa frecuencia sana o para que ese órgano enferme? ¿Habéis visto todos alguna vez eso de la vida es así, la vida es así? Vale. Pues vamos a imaginarnos que vamos a mirar por un microscopio un trocito de tejido del pulmón, por poner un ejemplo, ¿vale? Las celulitas del pulmón estarían todas bailando a la frecuencia sana del pulmón. Imaginaos que la frecuencia es una canción, ¿vale? Y están todas las celulitas así. Y de repente una de ellas hace... Primero que las demás la mirarían diciendo, pero tú... Vamos, coge el ritmo. Pero la de al lado, que es un poquito envidiosa, hace también. Y al final termina todo el tejido bailando otra canción, bailando otra frecuencia. Ha pasado de ser una frecuencia sana a una frecuencia que ya no es sana. Ha pasado a enfermar el tejido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con Reiki cuando lo aplicamos sobre ese campo magnético? Bueno, Reiki lo que hace es resintonizar la radio, buscar la canción apropiada. Reiki, cuando nosotros ponemos las manos sobre el tejido, lo que le está diciendo al pulmón es: vamos, tío, venga, coge ritmo, venga ahora. Hasta que consigue de nuevo que todo vibra a la frecuencia que tiene que vibrar. Se trata también de una teoría científica que es la inducción entre campos electromagnéticos. Un campo electromagnético puede influir en otro estando a una determinada distancia, cambiando su frecuencia. Esto, por ejemplo, no explicaría la sanación a distancia que se produce con Reiki. Con Reiki se puede sanar a distancia. Por lo tanto, esta teoría que os hablaba, que podría ser la base en algún momento, como bien os estaba diciendo, no lo explica absolutamente todo. ¿Vale? Un momento. Que me quedo seca contando la canción. Bueno, ¿qué teníamos de las terapias? Teníamos que no matábamos cabras, que no encendíamos fuego, que no hace falta creer en nada determinado, que no hace falta vestirse de azul ni que no tengamos las orejas picudas, que no hace falta creer, que no hay efecto placebo, que la energía es inteligente, que va donde más lo necesitas, que además hay base científica posible para una explicación futura sobre la sanación física que se produce con Reiki. Pero es que Reiki no solamente sana físicamente. Es que tenemos que dejar de contemplar el cuerpo como algo físico. Porque como estábamos diciendo antes, hay campos electromagnéticos que están alrededor. Tiene mucho sentido cuando alguien dice: no me gusta que invadas mi espacio vital. Porque es tuyo. Porque forma parte de ti. Porque no acabamos en la piel. ¿Sabéis cuál es la distancia a la que se puede medir el campo magnético más potente del cuerpo humano? A ver si hay sitio. Sí, más o menos. Bueno, me quedo aquí detrás. 4,5 metros. ¿Y sabéis cuál es el campo magnético que se puede medir a 4,5 metros? El del corazón. No acabamos aquí. No acabamos aquí. Acabamos más allá. Y si contemplamos ese cuerpo como un todo, tenemos que contemplar también, aparte del físico, la parte emocional. Tenemos que contemplar también la parte energética.
Y para eso vamos a cerrar los ojos y ir otra vez a la pizarra esa tan chula que teníamos. No borréis el CD, dejadlo a un lado. Coger otro cacho de la pizarra, porque quiero que recordéis ahora la típica imagen de las muñecas matriuscas. Estas que se meten unas dentro de otras. Vamos a coger 3. Una pequeñita, que va a representar la parte física. Una un poquito más grande, donde entra esa parte física, que va a representar la parte mental o emocional. Y una más grande aún, que va a representar la parte energética o la parte espiritual. Ya podéis abrir los ojos. Si esas muñecas matriuscas enferman solamente la parte física, ¿creéis que puede llegar a enfermar la parte mental? Pues evidentemente sí. Si yo me pego un castañazo ahora, según caigo aquí, me parto las 2 piernas, Dios no lo quiera, y me paso 2 meses en la cama, pues a lo mejor acabo con una depresión de la muerte, porque no puedo moverme. Una enfermedad física ha terminado en derivar en una enfermedad emocional o mental. Y al revés. ¿Puede enfermar la muñeca matriusca emocional y mental y terminar siendo una enfermedad física si es solo una cosa emocional? Sí. Se ha muerto de pena. Enterramos a su marido hace 5 meses y se ha muerto de pena. ¿Cuántas veces habéis oído algo parecido? O cuando cogemos a alguien y le decimos, si sigues tan triste, si sigues tan mal, te vas a poner malo de verdad. Cuando una persona está muy deprimida, muchas veces le estamos diciendo eso, queriendo decir que vas a terminar en la cama. Que vas a terminar en la cama con una enfermedad física. ¿Cuántas veces hemos dicho a alguien que tiene mucho estrés? Si no paras tú, te va a parar el cuerpo. Porque el cuerpo dice hasta aquí. Porque un problema emocional más mal gestionado termina, por ejemplo, pues con un desvanecimiento. Por poner un ejemplo. Reiki no sana solamente la muñeca pequeñita, sana todas, en todos los sentidos. De hecho, hay muchas veces que alguien viene a terapia de Reiki porque le duele la cabeza y sale llorando como una magdalena. ¿Y por qué? Si solo me mira. Porque necesitas llorar. Porque el problema no es que te duela la cabeza. Tu problema es emocional y ha terminado con un dolor de cabeza. ¿Vale? Reiki, como energía inteligente, va a ir donde más se necesite. Cuando yo estoy dando una sesión de terapia porque hay alguien que le duelen las rodillas, yo no estoy, que se me cure la rodilla, que se me cure la rodilla, que se me cure la rodilla, que es porque me va a dar igual. Me va a dar exactamente lo mismo. Porque a lo mejor simplemente el dolor de rodillas son miedos. Y lo primero que tiene que hacer es enfrentarse a sus miedos y entonces le dejarán de doler las rodillas. ¿Vale? Ahora que hemos hecho un poco un resumen donde espero de verdad que haya quedado más o menos claro el tema de terapias, que luego os prometo que habrá tiempo para preguntar lo que se haya quedado en el tintero, nos vamos a ir con la parte profunda. Nos vamos a ir por abajo del agua. Vamos a empezar a hablar de lo que no se habla de Reiki. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso empieza, y lo saben muy bien aquí los reikianos, cuando te inicias. Cuando te inicias en Reiki. E iniciarse en Reiki es resintonizar otra vez la radio. Partimos de la base de que toda persona cuando nace, repito, toda persona cuando nace, insisto, toda persona cuando nace tiene la capacidad para canalizar Reiki. Me parece que no hace falta que lo diga otra vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Qué ocurre? Ocurre en la educación, ocurre en las creencias. Si tú a un niño que tiene un amigo invisible, que ve a un familiar muerto, le dices todos los días, eso no lo cuentes en el cole. En casa no se lo puedes decir a nadie.
Es que eso no está bien. Es que eso no es verdad. Al final el niño deja de verlo. ¿Es porque no existía? ¿O es porque eso está tan mal que al final lo bloqueo? ¿Cuántas personas que son víctimas de abusos de todo tipo no recuerdan el episodio hasta muchos años después? ¿Es porque no existió? ¿Porque no es verdad? ¿O porque está tan mal que al final lo bloqueo? Cuando te están diciendo todo el rato lo que es verdad y lo que no es verdad, al final te lo crees. Y con Reiki pasa eso. No es que a un bebé le digas, no sabes canalizar. No, pero la educación que nos dan no nos invita a creer en otra cosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando nos iniciamos en Reiki, sintonizamos la radio. Volvemos a meter todas esas frecuencias chulas, las canciones guapas. ¿De acuerdo? Nos convertimos en un canal de la energía universal. Para convertirse en un canal de la energía universal, creo que lo he dicho antes, pero lo voy a volver a repetir. No hace falta ser verde, no hace falta tener ninguna religión ni ninguna creencia, no hace falta vestir de blanco ni sacrificar cabras en cuarto menguante. En serio, no hace falta. Cualquiera de nosotros puede iniciarse en Reiki y puede canalizar energía. De hecho, he dicho anteriormente que todos nacemos con esa capacidad. Somos de repente un grifo. Un grifo que durante la iniciación lo único que hacemos es conectarlo a la toma de agua. Pero ¿qué pasa cuando abres un grifo que hace mucho, mucho tiempo que no se abre? Pues que el agua sale marrón, a borbotones, a veces sale simplemente un hilito. ¿Y qué hacemos para solucionarlo? Nada. Simplemente dejamos el grifo abierto más tiempo. Para que se corrija el flujo, para que el agua salga más clara. En eso nos convertimos, en un grifo. Por lo tanto, cuando tú das una sesión de Reiki, tú no te cansas. Porque el agua no te pertenece. Es más, te cargas, porque parte del agua se queda en el grifo. Y te limpias, porque cuando el agua pasa por el grifo, te limpia primero a ti para llegar a otro. Insisto, todos tenemos la capacidad para poder canalizar, para poder dar Reiki. Las iniciaciones, eso sí que es un misterio. Eso sí que es un misterio. Yo la primera vez que hice una iniciación fue un puntazo. Porque, bueno, desde que te inicias en Reiki es un puntazo. Porque de repente todo te parece como... Dices, no puede estar pasándome esto a mí. O sea, esto está muy bien, me han dicho que haga esto, lo estoy haciendo, ¿no? Pero tengo las manos a mí. Siento la energía en los pies. No me he tomado nada raro. Y lo estoy sintiendo, me está pasando. Y ya cuando inicias a alguien, que yo me acuerdo que estaba en una habitación que era, no era muy grande, pero tampoco era pequeña. Y estábamos una persona y yo, no había nadie más. Y tenía la misma sensación que tienes en el bar cuando te vuelves y pillas a alguien mirándote la nuca. Pero no era un alguien. Muchos alguienes. De repente la habitación se llenó, yo digo de gente, pero allí no había nadie más. Yo digo de gente porque tenía la sensación de que había muchísima gente mirando. Eso es misterio. Eso para mí es misterio y va a seguir siendo misterio, creo que mucho tiempo. ¿Vale? Eso es una iniciación de Reiki. Y eso pasa en las iniciaciones entre otro millón de cosas. Lo que sí que quiero dejar claro es que para ser un canal de Reiki, primero hay que trabajar hacia adentro antes de trabajar hacia afuera. Eso es muy importante. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Cuando tú solamente trabajas hacia afuera, solamente estás viendo las terapias.
Y cuando tú trabajas Reiki solamente viendo las terapias, estás viviendo de Reiki. Cuando tú trabajas Reiki hacia adentro, no estás viviendo de Reiki, estás viviendo Reiki, que es diferente y muchísimo más emocionante. Lo digo de verdad. ¿Qué pasa a la persona que se inicia Reiki, entre otros muchos misterios? Pues aparte de lo que he comentado de las iniciaciones, una de las cosas más, por decirlo de alguna manera, misteriosa de Reiki, os pueden parecer los símbolos, de los que habremos oído hablar todos, y quien no haya oído hablar, ya se lo comento yo. Hay diferentes símbolos que también tienen que ver con esa sanación física, emocional y espiritual de la que hablábamos anteriormente. Igual que los niveles de Reiki, que también tienen que ver con esa sanación física, emocional y espiritual. Cada uno de los niveles hace referencia a una de esas sanaciones y cada uno de esos símbolos hace referencia también a esas sanaciones. Y diréis, vaya tontería que me está contando, que están todos los símbolos en internet. No nos equivoquemos. En internet hay dibujos de los símbolos. Para que un símbolo funcione, tienes que estar iniciado y saber lo que estás haciendo. Si no, un símbolo no tiene su función. No dejamos de estar hablando de llaves con las que estás abriendo puertas a la energía universal, portales a la energía universal, si os suena mejor decirlo así. Y no van a tener ningún significado si son solamente un dibujo. De hecho, anteriormente, hace muchos años, cuando se daba Reiki, esto se daba solamente entre maestro y alumno, y cuando se salía, por decirlo de alguna manera, de la clase o del aula o de como queráis llamarlo, todos los papeles donde se hubieran escrito se destruían, se rompían. Luego el Reiki se globaliza y esos dibujos se globalizan igualmente. No quiere decir que tengan ningún significado. Antes había poquitos maestros. Bueno, ahora realmente, si yo lo pienso bien, maestros, lo que se dice maestros de Reiki, que vivan Reiki las 24 horas del día, 2, 3, a nivel mundial, que no, a los que no conozco, me imagino por número. El resto intentamos dar a conocer Reiki de la mejor forma posible, sin faltar a la verdad, e intentamos de alguna manera todos los días vivir un poco más en Reiki. Y ya está. Eso con referencia a los símbolos. Y con referencia al resto de cosas, ¿qué más pasa? Bueno, pues pasa también que pasas de repente de la inconsciencia a la consciencia. Hay una frase zen que me gusta mucho, que dice algo así como: ¿cuál es la diferencia entre un maestro en perfecto estado de iluminación y una flor en perfecto estado de iluminación? Que el maestro lo sabe. No hay otra diferencia. Con Reiki va pasando gradualmente eso. Que tú nunca te preguntas por qué o para qué haces las cosas. Y de repente empiezas a preguntarte por qué y para qué haces las cosas. Sobre todo para qué. Porque el por qué es muy vago. Pero si ya me pregunto para qué hago esto... Y no siempre tienes las respuestas, pero de manera gradual te pueden llegar respuestas sobre para qué haces las cosas. En el momento que tú sabes para qué haces las cosas, puedes decidir hacerlas o no. Mientras tanto, simplemente te estás dejando hacer. Y nunca mejor dicho. Eso pasa con Reiki. De manera gradual te vas preguntando por qué y para qué hago las cosas. Y de manera gradual te vas respondiendo a esos porqués y esos para qué. Pasa también que hay un desarrollo de la intuición exponencial. Dicen que las mujeres somos más intuitivas que los hombres. A mí eso me parece una tontería. Me parece otra cosa que es muy educacional. El hombre, por definición, tiene que ser el cabeza de familia. Luego tiene que ser una persona lógica y pragmática. No puede permitirse el lujo de andar ahí con desvaríos. La Carmen, ella que es más emocional y es más loca, es así. Le puede dar por decir, pues a lo mejor mañana llueve. Pero al cabeza de familia, por favor, no.
¿Qué pasa cuando nosotros reprimimos algo? ¿Qué pasa cuando no trabajamos un músculo que se atrofia? Pues con la intuición pasa 3/4 de lo mismo. No es que los hombres sean menos intuitivos, es que están preparados para no ser intuitivos. Con Reiki, tanto hombres como mujeres desarrollan la intuición, que insisto, no creo que dependa de géneros, depende un poco de personas. ¿Vale? Por lo tanto, el llegar a un sitio y decir... No, mejor. El conocer a alguien y decir... Uff, qué mal rollo, mira. No te conozco de nada, pero atrás, Satán. Que te pasa de manera normal, con Reiki se puede convertir en un dolor de estómago físico con esa persona delante. Entra en la habitación, no la ves y dices, ¡ay! Ya está aquí la puri. Por ejemplo. ¿Vale? Otra cosa que puede pasar, imagino que también puede ser por el tema de la intuición, es la activación de las manos de forma no intencionada. Cuando hablo de activación de las manos es porque tú cuando vas a canalizar Reiki de alguna manera abres el grifo, ¿no? Como hemos dicho antes. Lo abres de manera consciente, abres el grifo y empiezas a notar el calor en las manos y empiezas a notar la energía en las manos. A mí me ha pasado de entrar en un autobús, sentarme al lado de alguien que no conozco de nada y de repente hace ¡bum! ¡Madre amor! Probablemente sea porque la persona que tienes al lado necesita Reiki como el comer. Pues lo único que puedes hacer es quedarte tranquila e intentar mandarle algo de Reiki a distancia. Ya está. O pasar por el pasillo, por la sala donde normalmente tienes preparada para hacer las terapias y hacer las manos ¡bum! Vamos a ver. ¿Qué queda dentro de 2 horas? Pues por algo viene. Y tú no lo controlas. Tú no puedes hacer nada con referencia a eso. Otra de las cosas que pasa es la sensibilidad, igual que a las personas, a los espacios. Un espacio en el que tú estás muy a gusto, que sin Reiki puede ser un... ¡Ay, qué bien estoy aquí! Vamos a tomarnos una cerveza al sitio ese. Sí, pero nos sentamos en la esquina esa que se está tan bien y tan a gusto, que se habla tan bien ahí. Con Reiki esa sensación de aquí estoy muy a gusto se puede convertir en una experiencia religiosa. O sea, estoy aquí y se me cae la babaza entera porque tengo de repente un estado de expansión que no comprendo. Eso pasa con Reiki. Igual que estar en un sitio donde la energía, tú sabes que no es buena, porque habrá muchos sitios donde no entréis porque no os guste, simplemente no me gusta. Con Reiki entras y dices, oh, me tengo que salir. A mí me ha pasado la primera vez que fui a Toledo. Recuerdo que estuvimos dando una vuelta por la mañana, yo no conocía Toledo, estuvimos dando una vuelta por la mañana, estuvimos en una plaza muy famosa y tal. Y fuimos a bajar unas escaleras que hay hacia otra calle, pasas por una puerta así, de piedra. Y recuerdo que según empecé a bajar las escaleras, que me mareo, pero que me mareo mogollón, ¿eh? Vamos a tomar algo, nos sentamos en una terraza, nos tomamos un café. ¿Qué? ¿Vamos? Sí, vamos, sí, estoy bien, no sé. Vuelve a bajar la calle. No logramos bajar la calle. Por la noche habíamos contratado una excursión de estas que te explicaban el Toledo histórico y todo el rollo. Y resulta que es que esa era la puerta de la sangre, donde sacrificaban ahí a todo el mundo y los colgaban ahí a todos ellos muy bajos. Claro, buena energía, como que no tenía el lugar. Yo no sabía por qué me había pasado eso y no lo pude relacionar hasta que no me lo contaron. Pero no fue una reacción de, uy, qué mal rollo. No, era algo físico, me estaba mareando. Eso también pasa con Reiki. Ese desarrollo de alguna manera a otro tipo de energías, por decirlo de alguna forma. Otra de las cosas que pasan con Reiki es que durante las terapias se produce un puente de comunicación entre tú y el paciente.
y te llega información que no es tuya. Y depende del tipo de persona que seas, hay personas más auditivas, hay personas más kinestésicas, hay personas más visuales. Le llega la información de una manera o de otra. No te llega fácil, ¿eh? O sea, no viene nadie y te hace así al oído. Que sepas que taca, 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 taca. No. Una persona kinestésica puede ser simplemente un cambio de texturas en las manos, un cambio de temperatura, de calor a frío, de sensaciones que al final termina de alguna manera dilucidando pues, en emociones o como él lo sienta. Yo soy más visual. A mí me llegan flashes. Entonces yo me volvía loca, porque yo ponía las manos encima de alguien y digo, perdona. Y te llegan unas cosas y dices, es que esto es incomprensible. Una de las primeras veces que más me sorprendió fue un chico que vino a terapia y según le puse las manos en la cabeza, lo primero que me llegaron fueron imágenes de metal. Y yo me quedaba así y decía, metal. Bien. Todo esto yo lo apunto, porque no es una información que sea significativa para mí, pero para la persona que está en la camilla es significativa. Eso yo lo tengo comprobado. Entonces yo me quedo con ello. Metal. Muy bien. Y luego una imagen como de un muñeco así como medio desmanejado, medio roto, medio tirado. Vale. Tú vas apuntando. Y frío. Bien. Y dolor. Estupendo. Termina la sesión y dices, pues es que verás, he estado viendo esto. No sé si significará algo para ti. Que al principio, de las primeras veces que tú a alguien que no conoces, que viene a terapia, le tienes que contar una historieta de esas, te lo piensas dos veces, pues va a pensar que estoy como una cabra. Como a este no le diga nada a esto, no sé. Dice, hombre, claro, yo tuve un accidente de moto y estoy vivo de milagro. Tengo tornillos por todas partes. Y fue un antes y un después en mi vida. Bueno, pues ese chico, yo estoy convencida de que venía a terapia porque el problema que tenía no había aprendido a relativizarlo. Y alguien tenía que recordarle que había pasado por algo bastante peor. Que había sido un antes y un después en su vida. Y que el problema que ahora le preocupaba tanto era una mingada en comparación. Eso también pasa con Reiki. Y para mí eso siguen siendo misterios. Y estoy segura de que si yo trabajara más mi grifo, lo que ahora mismo me parecen misterios terminaría convirtiéndose en mi normalidad. De verdad, estoy convencida de ello. Me gustaría muchísimo que dentro de algún tiempo, si me escucháis en otra charla, os pueda decir, ¿os acordáis? Cuando yo os contaba esos misterios. Nada, pero nada que ver. Y esto es todo lo que yo quería compartir con vosotros. Esto es todo lo que yo quería contaros. Quiero que sepáis que hago talleres de Reiki, que hacemos cursos, que hacemos terapias, que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y me gustaría ahora que si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que se haya quedado en el tintero, sin problema. Le voy a subir aquí para que hable delante de todos, no pasa nada. ¿Ya? ¿No? Sí, yo. Hola, oye, has dicho que solo somos canales, yo sí que doy Reiki. Y has dicho que somos solo canales y que no nos tiene por qué interferir lo que le pase a la otra persona, pero es que a mí sí que me ocurre. A ver, mira, yo te soy sincera. Si te influye lo que le está pasando a la persona a la que estás dando terapia, bajo mi forma de verlo, puede que aparte de canalizar Reiki le estés dando tu energía. No, al contrario, o sea, me cargo de su negatividad, por decirlo de alguna manera. Cuando tú te conviertes en un grifo, cuando te conviertes en un canal,
El agua va en una sola dirección. El agua va en una sola dirección. No te puedes cargar de su energía. Y si no, es que te estás protegiendo mal. Luego, si quieres, te acercas y me cuentas exactamente qué es lo que te pasa o qué sensación tienes. Y te digo, porque a mí sí que me ha pasado, por ejemplo, estando en terapia, de estar dando una sesión a alguien que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y sentirme mal físicamente, pero sentirme mal durante la sesión. Una vez que termina la sesión, esa sensación se acaba. Pero te sientes mal porque hay veces que estás sintiendo de alguna manera o que te están llegando reflejos del dolor de la persona que está en la camilla, no porque te quedes con ello. Si tú me dices que te quedas con ello, malo. Mal, algo está mal. Por eso te digo que luego, si quieres, me dices exactamente qué es lo que te ocurre y te intento dar una solución. ¿Vale? ¿Más? Yo te he estado escuchando Sí. y desde mi desconocimiento Sí. te quería preguntar, no sé si es que me he quedado corto o no te he entendido bien, pero realmente Dime. el Reiki Uh-huh. sirve para ayudarte, por ejemplo, te cura una Dime. enfermedad, te cura una... O sea, realmente... Mira, curar es una cosa, sanar es otra. Bien. El Reiki lo que hace es ayudar a tu cuerpo a que se sane. El Reiki lo que hace es equilibrar la energía de tu cuerpo para que tu cuerpo se sane. ¿Vale? El Reiki viene de Japón. Tiene mucho que ver con, a lo mejor te suena más, el tema de acupuntura. Meridianos energéticos, chakras, todo esto. ¿Vale? Reiki es como aplicar una sesión de acupuntura con las manos. He dicho es como, hay un abismo, pero bueno, para que nos entendamos. Lo que haces es un equilibrado energético de todo el cuerpo. Y lo que provocas es devolver esas frecuencias de sanación de las que hablaban antes cuando estaba haciendo el tonto y bailando. Devolver esas frecuencias de sanación. Pones el cuerpo en la posición indicada para ayudarle a sanar. Tanto emocionalmente como físicamente, como estaba comentando antes. En todas las esferas. Por ejemplo, en los hospitales he leído que en Uh-huh. algunos casos hay tratamientos para personas terminales de Reiki. Sí. La finalidad es para relajarlos, para ayudarlos. O sea, La finalidad es para sanarlos. para sanarlos. Sí. Pero sanarlos en el sentido literal de la palabra. O sea, es decir, ¿Qué entiendes tú por sanación? yo por sanación entiendo que alguien que está malo, ¿Sí? al sanar, se recupera. Vale, es que hay que explicar conceptos. Una cosa es la curación, ¿vale? Que es cuando tú terminas con todos los síntomas de una enfermedad. Y otra cosa es la sanación. Puede haber una persona curada que no esté sanada. Puede haber una persona que tenga curada su pierna que la han amputado, pero no va a estar sanada, porque nunca ha asumido que le han cortado la pierna. ¿Me sigues por donde voy? Sí, perfectamente. Sí. Y puede haber una persona que no se cure nunca, pero esté sanada, porque haya asumido esa enfermedad, la haya integrado en su vida y viva con ella. Simplemente. En los hospitales hay muchos grupos de tratamiento de sesiones, que dan sesiones de Reiki, los hay en los hospitales de Madrid, en Barcelona, los hay en muchos hospitales. ¿Por qué? Primero, porque no tiene ningún efecto secundario. Segundo, porque lo primero que hace con la persona, como os he dicho antes, es someterla a un estado de relajación abismal. Cuando tú tienes una persona que tiene una enfermedad terminal o que está en un proceso de enfermedad, está en un proceso de ansiedad. Si lo que tú estás haciendo de alguna manera le relaja, ya estás avanzando un montón. Un montón. Y aparte, vuelvo a repetir, al equilibrar el cuerpo energéticamente hablando, ayudas a que ese cuerpo termine de sanarse, tanto emocional como físicamente. Para eso son en los hospitales. ¿Para qué a los enfermos terminales? Pues porque también tienen derecho a asumir que se están muriendo y a sanar ellos mismos. No iba a decirlo, pero voy a decir esa gran putada.
también tienen derecho. La gente también tiene derecho a morirse feliz. Cuando impartes una terapia o cuando dejas que la energía que recibes pasa a través de tu cuerpo para transmitirse a la otra persona, has dicho que limpia o te limpia a ti mismo. Sí. Entonces, esa energía o esa energía sucia que sale de ti no se la transmite. No lo contemples. A ver, cuando empleo el ejemplo del grifo y empleo el ejemplo del agua, es porque es muy visual y explica muy bien lo que estoy diciendo. Pero no lo contemples como si por pasar a través de mí el agua se ensucia. No, el agua no se ensucia. La energía universal que pasa a través de mí me limpia a mí, a ti y a todos nosotros aquí. Y uno detrás de otro y vuelve a empezar. No lo interpretes de manera literal, porque simplemente es un ejemplo, porque se entiende muy bien cuando hablas de canalización, hablar de un grifo y hablar de agua. Pero no quiere decir que la energía al pasar a través de mí pase sucia a la otra persona. Lo que sí que es verdad es que en función del desarrollo espiritual que yo tenga, y voy a decir espiritual por decir una palabra, porque no hablo de creencias y me gusta hacerlo. En función del desarrollo espiritual que yo tenga, ese agua que va a salir de mi grifo va a ser más potente o no. ¿Va a ser un hilillo o va a ser un chorrazo? ¿Vale? Y en función de si yo estoy soltando un hilito o un chorrazo, la persona que está en la camilla va a tardar menos o más en sanar. Pero no es que se lleve mi suciedad y ensucie al otro. ¿Vale? ¿Más? Sí. En relación a la especie de edificios que tienes en Toledo, en esta puerta aquí de la sangre, a ver, aquí hablamos un grupo de gente que visitamos así lugares abandonados donde ha habido tragedias, hospitales abandonados, cosas así. Mediante la práctica del Reiki, si tú vas a un lugar de estos, puedes llegar a sentir esa energía que puede haber allí, que haya podido quedar, del sufrimiento que ha existido allí. Sí. No sé si me entiendes. Sí. Puedes llegar a sentirlo, a Sí. sí. Desarrollas un montón ese tipo de sensibilidad, te lo puede decir cualquiera de los que están iniciados por aquí. Desarrollas un montón ese tipo de sensibilidad. No te puedo explicar porque no lo sé, pero sí que es verdad que se desarrolla. Te pasan cosas pues, que antes no te pasaban. Como eso, porque a lo mejor tú eres una persona muy intuitiva y antes pasabas por allí y decías, ay, me da un escalofrío, y te quedabas con el escalofrío y ya está. Pero a partir de la iniciación no es un escalofrío, es físico, es que te pones malo, es que hay sitios donde me pongo mala y hay sitios donde voy, yo te puedo decir 1000 sitios de Valladolid donde voy y estaría así, porque estoy conectada a la NASA. ¿Sabes cómo te digo? Y son sitios muy concretos donde yo estoy seguro que si tú con tus aparatos vas y mires, hay un cambio. Segura que hay un cambio. ¿Por qué me ayuda eso? ¿Por qué me ayuda Reiki a lo mejor a ver mejor esos cambios? Yo lo achaco a ese desarrollo de la intuición. Lo achaco a que de alguna manera estás en contacto de otra forma con la energía y estás desarrollando sensibilidad. Por ahí atrás. A ver, ¿cuánto tiempo dura en la apertura del canal? Es decir, si a mí ya me han iniciado en Reiki, Sí. y ya tengo el canal abierto y Sí. no lo he practicado durante X tiempo, ¿se le vuelve a cerrar el canal o si hay...? A ti cuando te abren la llave de paso, la tienes abierta para toda la vida. Independientemente de que abras el grifo o no lo abras. Otra cosa es que tú llegues a una casa donde la llave de paso está abierta, pero el grifo hace que no está abierto un montón de tiempo y a la hora de abrirlo, tarde en salir el agua. O salga simplemente un hilillo, como he dicho antes. O salga borbotones. ¿De qué se trata? De seguir practicando, de seguir con el grifo abierto, para encontrar un flujo más estable, más constante. Pero una vez que te abren la llave de paso, ya está, estás conectada. Yo había oído hablar del Reiki, pero no sabía lo que era.
enterando ahora. Lo que ha preguntado Juan, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces de ir a un pueblo abandonado y ponerme malo siempre. ¿Puede ser casualidad también, intuición? No, puede ser que tengas una intuición más desarrollada de alguna manera que el resto y a ti te afecte más. Hay personas más sensibles. De hecho, hay una enfermedad, y yo no recuerdo cómo se llama, pero he oído hablar de ella un montón de veces. Una enfermedad que antes se hablaba más de ella, que era como una especie de hipersensibilidad a la belleza. Se hablaba mucho en el Renacimiento de ese tipo de enfermedad. Y la gente se ponía enferma, se volvía loca, porque llegaban a un sitio donde había una belleza extrema. Ahora, como estamos bombardeados de todo tipo de imágenes y de estímulos, a lo mejor no tenemos ese tipo de sensibilidad. Pero hay personas que tienen la sensibilidad más desarrollada y en determinados lugares, pero ya no te estoy hablando de un pueblo abandonado, de un bar. Todos vamos al mismo bar y todos nos ponemos en el mismo sitio. Somos como los animales y no lo hacemos de manera consciente, lo hacemos de manera inconsciente. Y si nuestra silla está ocupada, nos quedamos así, hasta que se levanta para hacer. Y el gato hace lo mismo. El gato se pone siempre en el mismo sitio del sofá. Y señor, que no es una casualidad. Que no. Que lo hacemos por algo. Que todos tenemos esa capacidad más o menos desarrollada. Yo lo comparo mucho con los taurís. Los taurís, cuando buscaban el agua, no dejaban de notar los cambios electromagnéticos en el terreno de la corriente de agua que pasaba por debajo. Es lo que notaban para encontrar los pozos o encontrar las corrientes. Tenían la sensibilidad más desarrollada y sabían lo que estaban buscando. No deja de ser un zahorí la persona que analiza un sitio con un péndulo. Es lo mismo. Se llama síndrome de Stendhal. ¡Ay, gracias! Gracias, no lo recordaba, sí. Sí, ahora que lo has dicho, sí. ¿Algo más? Bueno, y el fuerte aplauso que se ha agradecido antes. Bueno, pues desde nuestra parte solo queda... No te vayas. Desde nuestra parte queremos agradecerte la disposición que has tenido con nosotros desde el primer día, así que te vamos a entregar de un pequeño recuerdo